se están repartiendo la oración del sínodo con la que ahora vamos a comenzar nuestra reunión, invocando al Espíritu Santo para que sea Él quien nos muestre los caminos. Y también nos están dando el resumen de los dos temas. Mirad, vamos a continuar avanzando en nuestro proceso sinodal y lo hacemos a través de la reflexión personal, por eso os facilitamos el resumen de los temas con las preguntas, y también en el diálogo comunitario. Aquí, cuando una vez al mes, los jueves, exponemos los temas, intentamos dar cierta luz, y luego cuando se reúnen los pequeños grupos también que tratan los diversos temas con sus interrogantes para poder aportar a la reflexión de la diócesis y de la Iglesia Universal pues algunas ideas que creo que pueden ayudar a entender mejor la misión de la Iglesia y lo que es la Iglesia. Mirad, para que no perdamos el hilo, aunque sea simplemente como enunciado, en las semanas previas, anteriores, hemos ido adentrándonos en una Iglesia que anuncia la palabra y que celebra los misterios de la fe. Tema 1 y 2. En una Iglesia que acompaña y que escucha. Tema 3 y 4. Y en esta ocasión, esta tarde, vamos a intentar adentrarnos de una manera muy sencilla en otros dos temas de nuestro ser eclesial, que es la corresponsabilidad en la misión y el diálogo como un instrumento que nace de la encarnación de Jesucristo, como ahora podremos observar o podremos escuchar. Hecho este enunciado, mirad, anunciar a Jesucristo es responsabilidad de cada bautizado. Decía el Papa Francisco, yo soy una misión. Cada uno de los que estamos aquí es una misión, tiene una misión. Podrá ser más grandiosa, más vistosa, más conocida, más callada, más oculta, pero todos tenemos una misión. Cuando a veces nos sobreviene el desaliento, poder reconocer que no estamos aquí por casualidad, sino que hay una misión que realizar, creo que puede levantar nuestra alma y hacernos que retomemos el sentido de nuestra vida y de lo que significa cada día en nuestra historia. Porque, mirad, la misión posee una dimensión comunitaria fundamental, ¿sí? Una dimensión comunitaria que no podemos descuidar. No somos misioneros de nosotros mismos, sino que somos misioneros del Señor. Lo hacemos no por propia iniciativa personal, sino enviados por la Iglesia, que nos sostiene y apoya. Por lo tanto, no es posible la realización de la misión sin el diálogo constructivo abierto a la verdad. Hecha esta presentación, podemos decir, por lo tanto, que los diferentes núcleos temáticos que vamos viendo están comunicados, interconectados entre sí. La Iglesia anuncia a Jesucristo y tiene como misión fundamental proclamar el querigma. ¿Qué es el querigma? Anunciar que Cristo ha muerto, fue crucificado por nosotros, ha resucitado, que nos ama y que está con nosotros, con cada uno de nosotros. Esto que parece una obviedad, la Iglesia no tiene que dejar de proclamarlo en cada reunión, en cada celebración, porque es un mensaje que hemos de renovar en el corazón. Pero la Iglesia también celebra los misterios de la fe. La Iglesia escucha y dialoga en la búsqueda de la verdad.
de modo que la Iglesia quiere hacerse presente entre los hombres en cada generación. No podemos decir, bueno, como ya hemos proclamado el Evangelio, esto ya está. Nunca está la misión cumplida, porque cada generación tiene también que llevarla a cabo a la siguiente generación, que tiene que oír el mensaje, tiene que aceptarlo y tiene que vivirlo y encarnarlo en su propia vida. Pues antes de adentrarnos en los dos núcleos temáticos, en el quinto y en el sexto de este mes de febrero, vamos a hacer juntos la oración del sínodo. Le pedimos al Señor que nos abra el corazón para entender algo, para asumir nuestra responsabilidad, para que el arma del diálogo sea más importante también en nuestra propia vida. Todos juntos, estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Pues vamos a ello. Como os digo, tenéis el resumen. Yo iré añadiendo alguna frase más que facilite la comprensión del tema, o quizá la haga más difícil, no lo sé. La cuestión es que al menos nos vayamos hoy de aquí con esta idea clara, que el quinto tema habla sobre compartir la responsabilidad de la misión que tenemos en común. En cualquier casa, se lo decimos a veces a los que estamos ahí, ¿no? Todos tenemos una corresponsabilidad. A veces cuando no asumimos nuestra responsabilidad, la que nos toca, pues cargamos a uno de los miembros de la familia. Y al final normalmente suele ser la madre o el padre quienes cargan con el capricho de los hijos, por ejemplo, ¿no? En la Iglesia igual. Si simplemente me conformo con ir a lo mío, propiciar la salvación de mi alma, yo y con Dios para llegar al cielo, y todo lo demás no me importa, quiere decir que no hemos entendido nada, porque no estamos asumiendo nuestra responsabilidad común en la tarea que tenemos en la Iglesia. Y mirad, ahí viene esa frase contundente del Papa Pablo VI, que constantemente estamos recordándonos en muchos momentos en la Iglesia, y eso que es del año 1975, 74-75, que es cuando el Papa Pablo VI, San Pablo VI, escribe la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, y dice: la Iglesia, ahí lo tenéis como primera frase, existe para evangelizar. De modo que esto que estoy diciendo, si alguien viene, no, a mí lo que me interesa de la Iglesia es que yo llegue al cielo, pues no has entendido. Hay algo fundamental y esencial, que es que una nota de la Iglesia es que es apostólica, por lo tanto está llamada a anunciar el Evangelio, de modo que la Iglesia existe para evangelizar. Para esto eligió el Señor a 12 y para eso eligió luego a 72, para que estuvieran con Él, para prepararlos y para enviarlos a predicar a los sitios donde luego Él iba también a ir, curando enfermos, proclamando la conversión e invitando a acoger el reino de Dios, el reino de los cielos. El Papa Pablo VI, con esa frase, la Iglesia existe para evangelizar, designa la prioridad de la Iglesia de todos los tiempos. Y especialmente yo creo que en nuestros días percibimos que esta tarea de anunciar el Evangelio es fundamental.
evangelizar a tus nietos, porque si no los evangelizas, crecerán como pollo sin cabeza. No es evangelizar a los jóvenes, que el Evangelio llegue a las familias, que el Evangelio llegue al ámbito social, tenga una influencia en las legislaciones, que el Evangelio llegue bien. A su vez, la evangelización es un proceso complejo que incluye la acogida de cada persona. No es decir, proclamamos y ya está, sino que proclamamos y hay una invitación a entrar en el útero de la Iglesia. La Iglesia es madre y es maestra, por lo tanto, la acogida de cada persona, el anuncio, como decía antes, del querigma, al que viene aquí a anunciarle que Jesucristo ha muerto y ha resucitado, es decir, la salvación en Cristo, el acompañamiento de esa persona que ha de ir creciendo también. No somos cristianos de golpe. Algunos llevamos toda la vida y decimos, madre mía, si yo creo que cada vez estoy peor. Pues fíjate el que viene de última hora, ¿cómo estará? La catequesis, la participación en los sacramentos. En definitiva, toda la vida de la Iglesia está asignada por esta misión. Si dejamos de hacer esto, hemos perdido nuestra razón de ser. No estamos siendo fieles a la fundación de lo que quiso Jesucristo que fuera su Iglesia. Sigue avanzando el tema. La actividad evangelizadora conlleva asumir las responsabilidades por parte del pueblo de Dios. Y cuando hablamos del pueblo de Dios, aquí alude a todo el pueblo de Dios, a los pastores, y dice, conducen a la grey hasta el encuentro con Cristo y a la maduración de la vida en el Espíritu. Esa es nuestra tarea. Conduciros al encuentro con el Señor y a que maduréis en el Espíritu. Los consagrados anticipan aquí en la tierra la vida celeste, mostrando mediante la vida en común y el seguimiento de los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, pues el pregusto de los frutos de la unión con Dios. Y los laicos, llamados a llevar la luz y la sal del Evangelio a todos los rincones de su actividad. Habla aquí, por lo tanto, de la misión de la Iglesia es capaz de iluminar los hogares, los centros de trabajo, los puntos de encuentro de la vida del hombre, de ocio. San Juan Pablo II, en la exhortación apostólica sobre los laicos, decía que la irradiación del Evangelio ha de llegar a tantos lugares y ambientes como son aquellos ligados a la vida cotidiana y concreta de los laicos, a los sitios donde los sacerdotes no podemos llegar porque no nos corresponde. Sacerdote no está en la fábrica, sacerdote no está en una familia donde tiene que educar a niños, ahí estáis vosotros. Por lo tanto, cada uno tiene una misión y una tarea. Los fieles laicos pueden llegar, dice el Papa Juan Pablo II, al corazón de sus vecinos, de sus amigos o colegas, dice el Papa. Bien. Esto significa que el primer y más común modo de irradiar el Evangelio, hace aquí ahora una afirmación, se vive en la familia, en la familia. Y desde ahí también la variedad de las diversas formas, por lo tanto, de amor y de vida que representan la familia. La forma conyugal, el amor entre los esposos y un evangelio para vosotros, una verdad para vivir vuestro amor, un amor que es nuevo, que llamamos el amor conyugal, que ha quedado sellado el día de vuestro matrimonio y que es una verdadera vocación, una llamada del Señor a la santidad. El amor paterno y materno. Dios ha querido bendecir a los esposos con el don de los hijos. Por lo tanto, tenéis también esta misión de compartir la fe con ellos, de transmitirles la fe a ellos.
Por lo tanto, como padres y madres, sois los primeros catequistas de vuestros hijos. El amor filial, el amor a los hijos, el amor fraterno entre hermanos. Como veis, en el ámbito de la familia hay un entramado de relaciones realmente hermosas. Y ahora advierte también cómo la peculiaridad de las situaciones de cada uno de los fieles permiten trabajar por el reino de los cielos en toda una serie de ámbitos que aquí menciona también. Dice la presencia en la vida política, aquí no tenemos a ninguno que esté, me imagino, en la vida política. Sí que nos afecta a todos, porque todos padecemos las decisiones políticas. La tarea educativa, quienes tengan encomendada, porque sean profesores, ahí también tienen que llevar el Evangelio. El trabajo por la justicia social, quienes sean obreros, poder llevar todas esas reivindicaciones no como perros rabiosos contra nadie, sino desde este ámbito de la justicia social. La aplicación de la ética, la investigación científica. Bien, tantos ámbitos que los fieles seglares en los que se mueven por las realidades de vuestra vida y a los que la Iglesia llega gracias a vosotros. Habrá, fijaos, queridos hijos, muchos ámbitos en los que mucha gente solo recibirá la luz del Evangelio contemplando un rayo de luz de vuestra vida. Sé que esto es muy gordo y estremece, pero es verdad. Habrá gente que quizá no le llegue nunca el Evangelio, pero sí que le llegue algún rayo de luz del Evangelio a través del ejemplo de vuestra vida. Porque todo el mundo sabe quién es cristiano y quién no es, quién practica y quién no practica. Y al final se nos nota, se nos nota. Por lo tanto, concluye el tema: ningún ámbito o preocupación verdaderamente humano ha de ser ajeno al interés cristiano. Y concluye el tema, también recoge la frase: todo fiel creyente está llamado a pasar de evangelizado a evangelizador, de redimido por Cristo a redentor con Cristo. Por lo tanto, ahora entendemos el título: compartir la responsabilidad de la misión común. Esta misión es de la Iglesia, por lo tanto de todos, y cada uno ha de llegar al ámbito en el que se mueve. El cura no puede llegar a la frutería o a la discoteca o no es su ámbito, no lo es. Pero vosotros sí que llegáis a la familia, a los diferentes sitios que ha mencionado. Pues desde aquí nos hace las preguntas para recordarnos si realmente estamos siendo conscientes de que compartimos esta misión, de que somos corresponsables, y lanza las preguntas. Primera, ¿qué áreas de la misión estamos descuidando? Segundo, ¿cómo apoya la comunidad a sus miembros que sirven a la sociedad de distintas maneras? Y vuelve aquí a enunciar esto que acabo de decir: del compromiso social y político, la investigación, la educación, la promoción de la justicia, de los derechos humanos, del medio ambiente. Bien, o sea que realmente quienes se mueven en esos ámbitos se sienten apoyados por todos nosotros. Y tercero, ¿cómo se realiza el discernimiento sobre las opciones misioneras y quién lo hace? Bien, son preguntas, como veis, de un gran alcance, que requieren reflexión y sobre todo requieren comprensión elemental del tema para poder, compartir algo cuando reunáis en grupo y poder llegar a alguna conclusión que os ayude. Y segundo tema, todavía unos minutillos y acabo con este segundo tema de este mes, que lleva por título El diálogo en la Iglesia y en la sociedad. Y dice la reflexión: desde que el Verbo, desde que Jesucristo se hizo carne
Se ha establecido un diálogo fecundo del hombre con Dios y de Dios con el hombre. De modo que dirá San Juan en su Evangelio también, en el prólogo, a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer, se ha dado a conocer este misterio de Dios. Del misterio de Dios podemos decir que el misterio de Dios ilumina el misterio del hombre, el misterio del hombre. Por lo tanto, extender este diálogo salvífico con los hombres de cada generación es fundamental. El diálogo es la forma propia con que los hombres se conocen y se ayudan a progresar en el camino de la búsqueda de la verdad y de la adhesión al bien. Cuando encontramos a alguien que no es capaz de dialogar, nos damos cuenta que esa persona entra en actitudes fundamentalistas, no tiene capacidad de escucha, no busca la verdad, cree que está en posesión de la verdad, que la verdad es exclusiva suya y no admite que nadie pueda tener también semillas de verdad en su vida, en su historia. Por eso apunta aquí que la gran dificultad para el diálogo en nuestra época, dice, es reducir el diálogo, lo vemos en los medios de comunicación, a un intercambio de opiniones sin pretensiones de verdad. Ya no se busca la verdad o la promoción del bien, sino simplemente un cúmulo de opiniones. Eso no es dialogar, eso es justaponer diversos modos de lo que uno piensa, pero no es. El diálogo ha perdido su capacidad de ser el instrumento que juntos nos permite estrujar la naranja para poder llegar al zumo, es decir, llegar a la verdad y al bien. Y pone nombre a este problema de nuestra sociedad, dice que es el relativismo, ¿no? En donde, bueno, pues todo es relativo, no hay verdades absolutas, solo esa es su mentira del relativismo, todo es relativo. Si nos oyen a los cristianos dicen, no, es que los cristianos sois muy fundamentalistas porque tenéis vuestros dogmas y no hay quien hable, tenéis vuestras posiciones morales y no hay quien hable con vosotros, porque no quieren abrir el corazón a la verdad, sino que simplemente tienen la losa de sus prejuicios y por lo tanto de su modo de ver las cosas y no están dispuestos al diálogo. El Papa Benedicto XVI, un hombre de universidad, profesor de universidad, con qué honestidad disfrutaba él en esta búsqueda de la verdad. Le costaba mucho el ejercicio de la autoridad entendida como servicio que tiene que gobernar, al ser el Papa de la Iglesia Universal, pero él que venía del ámbito universitario, cómo desgranaba de una manera tan sencilla y tan profunda la realidad y la verdad de las cosas, para que con ese proceso envolvente y significativo en el que te iba arrastrando, te llegaba a una conclusión con una coherencia preciosa. Pero cuando se hacen trampas desde la intelectualidad, pues nuestra sociedad no quiere dialogar. ¿Qué es lo que ocurre? Que se impone el derecho del más fuerte, o de otro modo, el derecho de la mayoría, porque somos la mayoría los que imponemos la verdad. Por lo tanto, el relativismo es, de algún modo, fuente de violencia, dice aquí. Estamos terminando. Dice, el diálogo como medio de conocimiento y acercamiento a la verdad también es necesario de cara a las otras religiones. Si estuviera aquí don Juan Manuel lo explicaría esto mejor que yo, porque cuánto luchó el Papa San Juan Pablo II también por abrir el corazón de la Iglesia a la realidad de los hermanos separados, en este deseo de ir dando pasos a un verdadero diálogo desde la teología, desde la moral, desde la fraternidad en Cristo y desde la redención en Cristo, para poder llegar a cumplir el deseo del Señor, que haya un solo rebaño y un solo pastor.
Bien, pues ese diálogo, dice el Papa, el diálogo es exigido por el profundo respeto hacia todo lo que en el hombre ha obrado el Espíritu. Y por lo tanto hay semillas de la palabra en otras religiones. Y es bueno, por lo tanto, conocer esas semillas de la palabra para poder conocer mejor también lo que significan esas religiones. No para relativizar la nuestra, no para adherirnos a la suya, no para, como en nuestra sociedad, intentar hacer una síntesis religiosa, el Neus Asch, que le llaman, ¿no? Una especie de cientifismo en el que mezclan teorías absurdas o lo que les interesa de cada religión para hacer un sincretismo que no lleva a ninguna parte y que lo que ha hecho es renunciar a la verdad. El diálogo se funda en la esperanza y la caridad y dará frutos en el espíritu. Las otras religiones constituyen en el fondo un desafío positivo para la Iglesia de hoy también. Por lo tanto, descubrir y conocer los signos de la presencia de Cristo y de la acción del Espíritu es importante también. Y concluye con esta frase: el diálogo requiere perseverancia y paciencia, pero también permite la comprensión recíproca. Aquí, como veis, ha hablado del diálogo entre Dios y los hombres, entre los hombres entre sí, la Iglesia y el resto de las religiones, pero también es este tema aplicable como instrumento en el ámbito de la familia, entre los esposos, en la propia comunidad cristiana, que se dé ese diálogo que busca la verdad y el bien entre nosotros, con esa actitud sobre todo de escucha, para atender las razones que tiene el otro y poder participar y sentir con el otro la verdad que juntos buscamos. Y concluye con las tres interrogantes sobre este tema. ¿En qué medida los distintos pueblos que forman nuestra comunidad se reúnen para dialogar? ¿Cuáles son los lugares y las herramientas de diálogo dentro de nuestra iglesia local? Segundo, ¿a qué problemáticas específicas de la Iglesia y de la sociedad debemos prestar más atención? Y tercero, ¿qué experiencias de diálogo y colaboración tenemos como creyentes de otras religiones y con los que no tienen pertenencia religiosa? Aquí en nuestro barrio hay una gran riqueza también de otras religiones y de otras iglesias cristianas. Bueno, el ignorarnos no hace que nos desconozcamos y por lo tanto que no podamos querernos. Iremos dando pasos también en la Iglesia, en el hecho de conocernos y también, ¿por qué no?, en nuestro barrio. Don Juan Manuel tiene esa tarea a nivel diocesano de establecer esta relación con las diversas confesiones cristianas y a nivel de interreligioso con otras religiones, aunque no sean cristianas. Pues estos son, hermanos, los dos temas, como veis, interesantes de este mes de febrero. Compartir la responsabilidad de la misión común, somos corresponsables de una misión, todos tenemos una misión, y el arma poderoso de la Iglesia para dialogar entre nosotros en la búsqueda de la verdad y con la sociedad en la que vivimos. Arma también para darnos a conocer y para conocer mejor a nuestros hermanos de la confesión, de otras confesiones cristianas y de otras religiones. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.